Al regreso de su visita a Isabel, María volvió a su casa, pero no sabemos cuál. Puede haber sido la de sus padres, familiares o la de su esposo José. Todo esto depende si habían celebrado las bodas o solo los desposorios. Cuando se descubre la concepción virginal milagrosa de Jesús, ¿María estaba solo desposada con José o ya se había celebrado la boda Nisuín? Cronológicamente, en los hechos parece que era desposada, lo cual tenía un valor jurídico de matrimonio en el pueblo de Israel antiguamente. Mateo en la genealogía escribe: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, explicando cómo la genealogía del Mesías, que era por la carne y por la sangre, había cambiado en Cristo. El Mesías, que es el segundo Adán, fue engendrado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. 100% hombre, pero nacido del Espíritu, pues el primer Adán fue alma viviente y el segundo espíritu vivificante. Y Mateo explica desde el verso 18 al 25 cómo fue el asunto de que José no participó en la concepción de Jesús el Cristo. Antes de que José llevase a María a su casa, el matrimonio se solía celebrar un año siguiente desde el posorio, antes de que conviviesen, en cuyo acto consistía el acto jurídico matrimonial llamado Nisuín. Se halló de que María había concebido por obra del Espíritu Santo, expresión que evoca el Antiguo Testamento y donde indica la acción extraordinaria de Dios. Este hecho produjo un desconcierto total en la mente de José, pues su desposorio era ya un cuasi contrato formal de matrimonio. ¿Qué hacer con esta situación? ¿Cómo se debe proceder? Son preguntas que están en la mente de José. Él podía denunciarla ante un tribunal para que anulase legalmente el desposorio, retenerla celebrando el matrimonio y llevarla a su casa, repudiarla bien en público, excusándola y sin pedir castigo, o privadamente mediante el libelo de repudio ante 2 testigos y sin alegar motivo, y por fin dejarla ocultamente marchándose de Nazaret y dejando que las cosas se olviden. José, porque era justo, es decir, porque era recto en su conducta ante Dios y ante los hombres, determina repudiarla en secreto, como lo dice Mateo capítulo 1, 19, y sin fecha para que ella pudiese salvar mejor su honor. José, ante los hechos, cree en el honor de María, si no hubiese obrado de otra manera. Justo antes de su acción, José, en medio de fuertes dudas y reflexiones, llegó la intervención divina a través del ángel del Señor en sueño. En este sueño se le revela el misterio que se está realizando en María. José no debe temer en tomarla como esposa, pues no es ningún mal, sino un gran privilegio para él, la obra de la acción divina. Y se le ordena a él que le ponga por nombre Jesús. María dará a luz un hijo, pero tú le llamarás Jesús. Es José quien va a transmitir al niño legalmente los derechos mesiánicos, pues José es de la casa de David, como lo dice Mateo 1:20. Jesús tiene en su nombre su misión y su carácter. En la transcripción del arameo quiere decir Yeshua, que quiere decir Dios salva, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es una interpretación del evangelista Mateo o de su fuente, obra eminentemente espiritual del Mesías, en contra de ese
mesianismo, de ese idealismo en cuanto al Mesías que se ha formado el pueblo de Israel en el antiguo tiempo, de que el Mesías era un político y nacionalista, en el cual el judaísmo está y continúa al día de hoy esperando ese tipo de Mesías. ¿De dónde posiblemente saca Mateo esta fórmula? Salmos 138 dice: Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Jesús el Mesías realizará lo que se esperaba en el Antiguo Testamento que haría el mismo Dios. Sugerencia muy fuerte, ya desde el comienzo del Evangelio, de que ese niño que estaba naciendo milagrosamente en el vientre de María era el mismo Dios.